Hola, acompáñenos a escuchar leyendas en el tranvía, esto en la Ciudad de México. Y si ustedes quieren asistir con su familia, los encuentran en Avenida 5 de Mayo, muy cerca de la plancha del Zócalo. Así que vamos a escuchar estas leyendas. Buenas noches, bienvenidos a Tranvía de Leyendas, un recorrido diferente por el centro histórico, un recorrido a través del tiempo. Permítanme presentar, Fray Toribio de Benavente, fraile dominico, de esos que cuando estábamos vivos nos establecimos. No, ya ni lo busquen, ya no existe. En el convento de Santo Domingo, un convento que ya no existe. Espérate, hay que decirlo. Un convento que ya no existe, un convento del cual solamente se conserva el templo, dedicado al fundador de la orden, que no es otro, sino el mismo Santo Domingo. Él te ayuda. Frente a este convento existía una plaza. Bueno, existe una plaza que por estar frente al convento fue llamada la Plaza de... Eres brillante, fuerte el aplauso. Es genial. Una plaza donde se establecieron los escribanos, que eran los que escribían. Brillante. Pero además de escribir también leían cualquier documento, ya que más del 90% de la población era analfabeta, que significa que no sabe ni leer ni escribir. La calle por la que vamos a dar vuelta hoy en día recibe el nombre de 5 de Mayo, pero anteriormente era un callejón llamado el Callejón de Mecateros, porque estaba lleno de... Mecates. De caballeros que vendían mecates. Pero eso era durante el día, porque caída la tarde-noche, este mismo callejón era conocido como el Callejón Maldito. Y no porque pasara nada malo, sino porque era tal la oscuridad que reinaba en dicho callejón que la gente no osaba ni siquiera transitarlo, caída la tarde-noche. El edificio que observan a su izquierda hoy en día recibe el nombre de Monte de Piedad, pero anteriormente fue la casa de don Hernán Cortés. Solo que cuando era casa de don Hernán Cortés, el inmueble se extendía hasta la siguiente calle y hacia atrás hasta la calle de Isabel la Católica. Una pequeña propiedad que concentraba dentro todo lo que el caballero don Hernán Cortés podría necesitar o requerir. Si viviera en esta época, dentro tendría hasta Carrefour, Walmart o de menos un 7-Eleven. Este callejón nos llevaba a uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la conocida Catedral Metropolitana, que tardó 250 años en ser construida, pasando por su construcción más de 14 arquitectos, siendo el último don Manuel Tolsa. Pero basta de dato histórico, es momento de pasar a materia del recorrido, que son las leyendas, para lo cual pido un fuerte aplauso para esta dama. Gracias, Fray Toribio. Buenas noches. Oiga, pero qué extrañas prendas visten hoy en día. Pues verán, en la época de la historia que les voy a contar a continuación vestíamos de esta manera, pues sucedió en el siglo XVII, al año de gracia de 1664. En aquel entonces, nuestro virrey en turno era don Antonio Sebastián de Mancera. Pero verán, había un hombre muy acaudalado, un poderoso señor llamado don Miguel Pérez de Valdivia,
quien deseaba que el matrimonio de su hija lo apadrinara el mismísimo virrey. Y así sucedió. Su hija, doña Juliana, se casó con el joven caballero don Juan Antonio Orduña y Gómez. Como regalo de bodas, don Miguel les dio la casa número 12 de la entonces segunda calle de San Agustín, hoy Uruguay. Y allí transcurrieron 8 días sin que nada malo perturbara la iniciada felicidad del matrimonio. Pero a la 9ª noche, don Juan Antonio se hallaba en la biblioteca cuando creyó escuchar un gemido. Creyendo que era su esposa y que algo grave le pasaba, salió al corredor, donde distinguió cerca de la escalera una sombra. Decidió seguirla creyendo que era su esposa, pero al llegar al pie de la escalera, la sombra de mujer se había esfumado. Preocupado por esto, subió a su alcoba, y grande fue su sorpresa al encontrar a su esposa profundamente dormida. Como todo buen caballero, se aguantó el miedo y no le dijo nada a su esposa. Pero pasaron 3 noches más, cuando tocó la suerte a doña Juliana, quien al filo de la noche, a punto de conciliar el sueño, creyó escuchar un gemido, como si alguien la llamara por su nombre. Entonces vio hacia su vestido de novia, donde distinguió una sombra, a la cual le preguntó: ¿quién eres? Pero solo se escuchaban lamentos. Entonces la muchacha, al darse cuenta de que se trataba de una muerta, pegó un espantoso grito y en el acto se desmayó. Su marido, al darse cuenta de esto, inmediatamente le habló. Ella se despertó y le contó todo sucedido con la sombra que había visto. Pasaron 3 noches más sin que nada malo ocurriese, pero a la 4ª noche nuevamente, don Juan se hallaba en la biblioteca y decidió subir a su habitación para dormir con su esposa, que tenía miedo de dormir sola por esta situación, y estaban los dos a punto de conciliar el sueño, cuando ambos creyeron escuchar esos gemidos. La esposa, que ya sabía el sitio de la aparición, señaló hacia su vestido de novia, quedando ambos horrorizados al ver cómo la muerta abrazaba la prenda. Don Juan, con la garganta nudada por el miedo, va hacia allá y le dice: ¿quién eres? Pero solo se escuchaban lamentos. Entonces continuó diciendo: te pido que en nombre de Dios te marches. Y al escuchar esas palabras, la horrible aparición se desvaneció entre las sombras. Al día siguiente, doña Juliana se va a confesar. Mientras tanto, don Juan va a hablar con fray Tereso de Santiago, quien en aquel entonces tenía fama de ser un experto en cosas de ultratumba. El religioso lo escuchó con atención y al terminar su relato le dijo que aquella casa perteneció a las hermanas de Solís y Covarrubias y que había estado envuelta en un gran misterio. Algo espantoso había ocurrido en su interior, pero nadie sabía qué había sido, porque la protagonista de esa historia había muerto años atrás en un asilo de locos. Como lo prometió, el fraile se presentó 3 noches después para llevar a cabo un exorcismo. Estando ahí, se dirigió al sitio de la aparición y dijo: ¡Ente maldito! ¡Hazte presente! Y di tu nombre. Yo soy Pilar de Solís y Covarrubias. Esta es mi casa. Y cuéntanos un poco más de tu historia, Pilar. Estoy aquí esperando desposarme con mi joven galán, don Fernando de Peñalba, pero yo no supe cuándo ni por qué. Mi hermana mayor, Anunciación, comenzó a odiarme y al parecer se enamoró de mi prometido, que nada sabía de aquella pasión. Le pedimos si venía para casarnos, pero ella le dijo que debíamos aguardar un año. Pasaron los meses, cuando Anunciación le dijo que ardía de pasión por él, a lo que mi prometido le dijo que era algo monstruoso. Pero lo más monstruoso iba a ocurrir noches después, cuando el alma perversa de mi hermana la impulsó al crimen
sorprendiendo mi sueño plácido sin temores. ¡Me apuñaló sin piedad 8 veces! Y luego, contenta con lo que había hecho, abrió una oscura fosa en el patio de esta casa y en ella me dio sepultura, disimulando mis huesos con la losa. Y luego sembró hermosas flores que regaba con deleite. Cuando mi prometido fue a buscarme, Anunciación le dijo que desconocía mi paradero y que me había escapado con un galán criollo. El pobre y engañado Fernando se fue a su casa, a la calle de Vergara, hoy Bolívar. Y ahí, después de mucho llorar su desventura, se ahorcó de una cuerda. Al día siguiente, sus padres lo encontraron muerto. Maldijeron su mal amor. ¡Nuestro mal amor! ¿Y qué es lo que requieres para dejar de penar? Le he pedido a Dios no morir ni descansar mi alma sin antes haber vestido traje de desposada. Doña Juliana dijo entonces que ella le regalaba su vestido nupcial si eso la quitaba de penar. Al día siguiente, el matrimonio despertó, creyendo que todo había sido una pesadilla. Pero en esos momentos una de las sirvientas llegó a avisarles que la justicia los buscaba. Traían una orden para excavar en el patio de la casa y exhumar un cadáver. Se dirigieron al sitio indicado y después de horas de excavar, allí encontraron esa fría y oscura fosa. Y en el fondo de ella estaba el esqueleto de doña Pilar de Solís y Covarrubias, ataviado con el vestido de novia de doña Juliana. Nadie podía entender cómo una mujer que llevaba muchos años de muerta y enterrada estaba ahí portando ese vestido nuevo. Nadie explica las cosas sobrenaturales cuyo origen se remonta a muchos siglos. Esta fue la leyenda de la novia fantasma. Gracias. La siguiente leyenda solemos contarla ahí abajo, pero aún sigue chispeando un poco, razón por la cual les pregunto a ustedes, ¿quieren descender o quieren mantenerse a bordo del tranvía? Bajar. Ella dice que a ella no le pregunte. ¿Abajo? Sí, abajo. Síganme. La siguiente leyenda tiene como personaje principal un edificio, el convento de betlamitas, que ya no existe. Solamente se conserva la capilla, pero el convento ocupaba toda esa manzana. He de ponerlos en antecedentes. Era el año de 1833 y ocurrió en esta ciudad lo impensable. Fue el año de la pandemia. Ay, ¿qué van a saber ustedes de pandemia que ya ni cubrebocas traen más que? La peor pandemia de cólera que había experimentado la ciudad se dejó sentir en el año de 1833. La protagonista también es una joven, Enevina Méndez de Orenday, casada con un pequeño hijo de 3 años, a la que le tocó la desgracia de ver caer enfermo a su amado esposo, el cual, al ser el único que llevaba ingreso económico al hogar, obligó a la pobre Enevina a tomar esa antigua actividad que requiere doblegar el orgullo. ¿Sabes cuál? No. Salió a pedir limosna por las calles. Y ahí veían a la pobre Benedina pidiendo limosna de mañana y tarde, sin encontrar una sola alma caritativa que le diera un solo quinto. Desesperada, llegó a las afueras del convento y encontró una muchedumbre afuera de ahí. Se acercó a preguntar
qué era lo que esperaban y uno le dijo, ¿cómo? ¿No lo sabes? Los hermanos betlamitas han instaurado a las 5 de la tarde la hora de la caridad, hora en la que reparten pan y alimento a todos los que no lo tenemos. Enedina se encontraba en esa situación, razón por la cual decidió hacer una fila enorme. Mas cuando su turno llegó, el pan y el alimento ya se habían terminado. Decidió quedarse a escuchar la misa que ofrecían los hermanos acabados la hora de la caridad. Y el sacerdote invitó a todos los presentes a olvidarse de ellos mismos y ofrecer la misa por el alma más necesitada, que nada tuviera que ver con ninguno de los allí presentes. Enedina obedeció al sacerdote y ofreció la misa por el alma más necesitada, que nada tuviera que ver con ellos. Ahí no me está poniendo nada de atención. Mas al término, Enedina recordó la triste situación que estaba viviendo y sin quererlo, como buena mujer, comenzó a llorar. Ah, qué bien saben de mujeres. Y para que nadie la viera llorar, decidió salir corriendo de la capilla y del convento. Y en su salida tropezó con un caballero que notó justamente lo que ella quería evitar, que la viera llorar. Y el caballero, al verla llorar, le preguntó qué es lo que te pasa. Y cosa rara en las mujeres, que cuando alguien de confianza les pregunta qué tienen, ellas contestan que nada. Pero cuando un desconocido les hace esa misma pregunta, ellas cuentan con lujo de detalle todo lo que les sucede. Este era un caballero desconocido, razón por la cual se enteró de todo. El caballero se consternó y de entre sus ropas sacó 7 reales de plata que colocó en la mano de la joven y le dijo: muchacha, eso de andar pidiendo limosna en la calle no es ningún trabajo. Debes pensar en encontrar uno de verdad y yo te voy a ayudar. Mira, mañana a primera hora deberás ir a la casa de los azulejos. Ah, ya. Y la búsqueda, porque este es el Palacio de Minería. Pedirás entrevistarte con doña Dolores de Caballero, le contarás tu historia y al término le pedirás que te emplee en el servicio del hogar. Solo hasta que ella haya accedido a emplearte, deberás entregarle esto. Es una nota sellada que solo ven los inteligentes. ¿Qué tengo aquí? Oh. ¿Qué tengo aquí? Le entregó la nota sellada, Enedina la guardó y al día siguiente se dirigió a la casa de los azulejos. Se entrevistó con doña Dolores, le contó la historia y al término le pidió que le empleara en el servicio del hogar. A lo que doña Dolores contestó que no, que no, porque el servicio del hogar estaba completo, que mucho le apenaba el no poderla ayudar, que la acompañaba a la salida. Y en el trayecto a la salida, Enedina descubrió en uno de los muros del lugar un retrato. Era ni más ni menos que un caballero. El caballero. Gustosa se detuvo frente a él y le dijo a doña Dolores: señora mía, antes de marcharme, olvidé decirle algo. El caballero que con usted me envía no es otro, sino el mismo que se encuentra en este retrato. A lo que doña Dolores le dijo: el caballero del retrato es mi marido y tiene 5 años que murió. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven. ¿Cómo era posible que un caballero que tuviera 5 años de muerto se le hubiera presentado el día anterior? Me hubiera entregado 7 reales de plata, la hubiera mandado con doña Dolores y además le hubiera entregado una carta sellada.
Y aunque el caballero insistió en que no le entregara la nota hasta que doña Dolores accediera a emplearla, Edelina creyó conveniente entregarla al momento para comprobar que lo que decía era verdad. Así lo hizo. Doña Dolores recibió la nota y al examinarla vio que efectivamente el sello parecía ser el de su finado esposo. Al abrirla notó que la caligrafía contenida dentro de la nota también parecía ser la de el difunto marido. Y en la nota le decía: gracias, amor mío, por haber prestado el apoyo y servicio al portador de esta nota. Tu esposo que aún te ama y te cuida, Diego Andrés Hurtado de Mendoza y Gorraiz, 8º conde del Valle de Orizaba. Sin poder detener el llanto, doña Dolores alcanzó a ver que la nota estaba sellada y fechada con el día anterior. Sin tratar de explicárselo, apretó la nota contra el pecho y alcanzó a decirle a Edelina: muchacha, preséntate mañana a primera hora. Ha sido tomada como mi dama de compañía. Y a su habitación se marchó. Y entre revisando la nota y comparándola con documentos que del finado tenía, doña Dolores se quedó dormida. Y como pasa en estos casos, los muertos se comunican con los vivos a través de los sueños. En el sueño, doña Dolores tuvo la visita de don Diego Andrés, quien llegó frente a ella y cayendo de rodillas se le abrazó al regazo y le dijo: gracias, mujer. Gracias por haber empleado a esa joven, porque me encontraba yo en un lugar de tormento. Y gracias al ofrecimiento que hizo ella por el alma más necesitada, es que ahora puedo caminar rumbo a la gloria. Sirva esta historia para los que creen y para los que no, para que, si la recuerdan, eleven de vez en cuando una oración por alguno de aquellos que nos acompañó en esta vida, pero que hoy ya no está. Esta fue la leyenda del ánima del conde. Muchas gracias. Regresemos al tranvía. Todo corazón. Baltasar de Zúñiga Guzmán, Sotomayor y Mendoza. Arribó en Veracruz en 1716 y a sus 58 años de edad, él fue el primer virrey soltero que estos reinos tuvieron. 58 años, virrey soltero. Era todo un partidazo. Algo así como lo que ahora le dicen Sugar Daddy. Bueno, pues él era un hombre muy devoto, por eso estaba soltero. No crean que por otra cosa. Era tan devoto que asistía todos los días a misa a la catedral de esta ciudad, que al principio del recorrido pasamos por ahí. Pero además era también muy inteligente. En aquel entonces obtuvo muchos títulos nobiliarios. Fue primer duque de Arión, segundo marqués de Valero, séptimo de Ayamonte y quinto de Alenquer, y fue parte del Consejo del Rey y de los consejos de guerra de los reyes Carlos II y Felipe V. Y además fue virrey y capitán general de Navarra, virrey y capitán general de Cerdeña, y virrey, gobernador y capitán general de la Nueva España, es decir, la Ciudad de México. Todo eso. Pero bueno, el dato que les voy a dar a continuación me lo dijo alguien de mi entera confianza. Algo así como lo que ahora le dicen chisme. Me dijo que vio salir el virrey de la catedral detrás de la condesa de Miravalle. ¡Condesa de Miravalle! ¡Condesa de Miravalle! La condesa muy emocionada. Pues imagínense, se trataba nada más ni nada menos que del mismísimo virrey. Entonces ella, muy emocionada, le responde:
Sí, virrey, dígame, soy todo oídos. Y entonces el virrey continúa diciendo: condesa, antes de continuar, quiero saber si puedo contar con su discreción. Claro que sí, virrey, claro que sí. Soy una tumba, soy una tumba. Pues imagínense estar en esa situación. Pero bueno, el virrey continúa diciéndole: muy bien, condesa, una vez aclarado ese punto, déjeme comentarle que una de esas tantas ocasiones que he asistido a misa, quedé perdidamente enamorado de una mujer. Virrey, me han dicho muchas cosas muy hermosas y he tenido muchos pretendientes, pero un virrey. ¿Pero qué creen? Que el virrey le pide disculpas. Y entonces le dice: disculpe usted, condesa, por el malentendido que le he hecho pasar, pero la persona que me interesa es una conocida suya. La condesa se pone de 1000 colores, pero identificó de inmediato de quién se trataba. Y ahora, cambiando totalmente entre envidiosa y cizañosa, como algunas que conozco, le dice: ay, virrey, es Constanza Telles. Pero Constanza Telles no está a su altura, virrey. Constanza Telles está a la altura de mis sentimientos, condesa. Como quiera, como quiera. Pero ¿por qué no una segunda opción? Piénselo bien. Alguien más madurita, alguien de la realeza, una condesa, por ejemplo. La condesa seguía haciendo su luchita, pero el virrey negaba rotundamente con su cabeza. Y entonces ella, todavía más envidiosa y más cizañosa, le dice: muy bien, virrey, pero está usted perdiendo su tiempo, porque Constanza Telles muy pronto va a tomar los votos y se va a convertir en monja. ¡Ay, lero! Ahora es el virrey el que se queda pasmado. Imagínense, tenía 58 años, nunca se había enamorado. ¿Y ahora qué lo hace? Su enamorada se va a convertir en monja. Sí que tenía mala suerte el virrey. Pero por último le dice: un último favor, condesa. Haga usted de cuenta que no le he dicho nada. Y se marcha. Pero a partir de ese momento, el virrey se enferma de depresión. ¡Y qué terrible enfermedad es la depresión! Lo que me han dicho. Porque efectivamente al poco tiempo Constanza Telles tomó los votos y bajo el nombre de Sor Marcela del Divino Amor estuvo recluida en el convento de Santa Isabel, que en aquel entonces estaba ubicado donde hoy está el Palacio de Bellas Artes. Ahí estaba recluida ella. Por otro lado, muy contenta, sin marido que le pidiera la comida, que la ropa, que... Entonces ella estaba en el convento con las monjas. Y una tarde estaba muy contenta con sus hermanas monjas, haciendo lo que normalmente hacen las monjas. Estaban haciendo rompope. Y le estaban poniendo muchos huevos y muchas ganas para que quedara rico. Sí, porque el rompope lleva huevos. Pero bueno, ahí estaba, cuando fueron llamadas urgentemente por la Madre Superiora, quien les dice que esa tarde el virrey regresaba de la procesión del día de Corpus Christi y sufrió un terrible atentado. Un joven militar que se escapó del hospital de dementes de San Hipólito, que hoy en día es el templo de San Hipólito o de San Judas Tadeo. Así es, ahí. Este joven militar atentó contra la vida de nuestro virrey, pero gracias a los soldados impidieron que nuestro virrey fuese asesinado. Y bueno, en gratitud por haberse salvado justo en el día de Corpus Christi, el virrey mandó a edificar el convento de Corpus Christi. Ya más adelante tiene que regresar a España para rendir cuentas de su gobierno al rey, pero al poco tiempo, estando allá en Madrid, murió. Murió sin amor. A lo mejor y murió virgen. ¡Qué terrible destino! Pero bueno, él era muy precavido, así que especificó en su testamento, estando en agonía, que una vez que él muriese, le arrancasen el corazón, lo trajeran a la Nueva España y lo colocaran ahí en el presbiterio de ese convento. Y así sucedió. Murió, le arrancaron el corazón, lo trajeron a la Nueva España y lo colocaron ahí en el presbiterio de ese convento.
Ya más adelante, en los tiempos de ustedes, de 2001 y 2006, se llevó a cabo el proyecto llamado Plaza Juárez, que consistía en restaurar el exconvento de Corpus Christi para hacerlo sede del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, que es lo que es hoy en día. Y en las excavaciones, estos son datos históricos, encontraron una hermosa caja de plata que contenía la víscera cardíaca de uno de sus fundadores. Según los archivos, perteneció a Baltasar de Zúñiga Guzmán, Sotomayor y Mendoza. Y en esa hermosa caja de plata había una hermosa frase que decía: donde esté mi tesoro, estará mi corazón. ¡Ay, qué hombre! Lástima que se murió. Pero bueno, esto nos hace notar que no todas las leyendas son de terror. Esta es una verdadera historia de amor puro y desinteresado por una mujer. Esta fue la leyenda del corazón del virrey. Gracias. Y la siguiente leyenda será una leyenda de amor. Y tiene como personaje principal a don Mendo de Quiroga y Suárez, marqués de Valle Salado, un caballero con un cúmulo de años casi los mismos que Chabelo, antes de que se muriera, y un cúmulo de enfermedades casi igual que sus años. El caballero estaba enfermo de todo. Tenía que la gota, que el reflujo, que la hipertensión, que la diabetes juvenil, que la menopausia, que el embarazo ectópico. Bueno, el caballero estaba enfermo hasta del mal del cuerpo. Todo le dolía y se tomaba cuanto remedio le decían para cuanta enfermedad tenía. Su cuerpo desprendía este característico olor al azufre y no era el diablo. Al caballero le llegó proveniente de España una carta en la que le informaban que su hermano Jacinto había fallecido. A lo que don Mendo dijo: qué bueno que se murió el desgraciado. Era un bueno para nada que solamente servía para pedirme dinero. Pero bueno, qué bueno que ya no está entre nosotros. No era lo único que le informaban a don Mendo en dicha carta. Le informaban que el hermano fallecido le encargaba encarecidamente a su única hija, doña Paz. A lo que don Mendo dijo: hijo de la desgraciado, no se pudo morir sin dejarme carga. Ay, pero ¿qué le he de hacer? Es mi único familiar. Debo mandar traer a mi sobrina desde España. Y así lo hizo. La sobrina llegó rápidamente. Desembarcó en el puerto de la Santa Veracruz. ¡Ah, qué mujer más hermosa! Era la tal doña Paz, con el pelo negro ensortijado que le caía bajo la cintura, ojos grandes, expresivos, la tez blanca, la piel de porcelana. Mire, allí es el de Corpus Christi. La gente al verla quedaba impresionada y doña Paz apenas puso pie en el suelo y dijo: ¡ay! ¿Qué es esto? ¿Este es el nuevo continente? ¡Ay, qué feo todo! Como pueden darse cuenta, doña Paz solamente tenía el nombre tranquilo porque de carácter y personalidad era lo contrario. ¡Guerra, guerra! Así viajó desde el puerto de la Santa Veracruz a esta, la capital de la Nueva España, donde por fin conocería al tan mentado tío Mendo, el cual al verla quedó impresionado igual que la gente que la veía. Rápidamente corrió a intentar abrazarla diciéndole: hola, sobrina. Bienvenida, sobrina. Ella, notando el desagradable olor que el caballero desprendía, interpuso su mano y, excusándose con que le dolía la cabeza por el largo viaje, se marchó a su habitación. Poco tiempo pasó para que don Mendo se diera cuenta de quién era la sobrina. Sí, 2 meses, porque ella se encargaba de gritar voz en cuello: ¡ay, viejo apestoso! Todo quiere que le haga, todo quiere que le acerque, no me deja vivir en paz, no me deja ni siquiera respirar. Ay, respirar, ojalá y se
Toda la gente ha pensado igual desde la antigüedad. Eso fue lo que pensó doña Paz, que ojalá y se muriera, y al mes don Mendo se murió y doña Paz estaba bien contenta. 5 días de funeral, acabados los cuales llegó el señor notario para informarle a doña Paz que el único heredero de los bienes y fortunas de don Mendo era ella era su único familiar. A lo que doña Paz dijo: ¡ay, mi tío! ¿Cómo se fue a morir mi tío? Lo tanto que quería mi tío. Tan bonito que quería mi tío. Y el señor notario le dijo: momento, hay una cláusula en el testamento que a la letra dice: por el tiempo que con hipocresía mi amada sobrina cuidó de mí, para recibir mi herencia y fortuna, mi amada sobrina tendrá que hacer el siguiente acto de desagravio, el cual consiste en que el próximo domingo, después de misa de 12 en catedral, tendrá que salir en carruaje descubierto, llegar a la Plaza Mayor, esa que hoy conocen como Zócalo, descender del carruaje, subir a un templete, y ya estando sobre el templete, mi amada sobrina tendrá que dar una machincuepa. ¿Saben qué es una machincuepa? Una maroma. Es una maroma, una voltereta. Al escuchar esto, doña Paz dijo: ¿quién, yo, qué, cómo? ¡Maldito viejo! ¡Ay, maldito! Ni muerto deja de... ¡Ay, maldito! Se ha de estar riendo de mí. ¡Ay, maldito! Que se quede con su cochino. ¡Ay, maldito! Y el señor notario, que alcanzó a escuchar uno de los tantos malditos que doña Paz pensó, le dijo: no se preocupe, si usted no realiza tal acto, todos los bienes de su tío pasarán a manos de los mercedarios y de los franciscanos, órdenes en las que era devoto don Mendo. A lo que doña Paz dijo: no, no, era la última voluntad de mi tío. Dispongan todo. Y así lo hicieron. Llegó el día domingo, todo quedó dispuesto, y la gente que iba a misa de 12, pues va a misa de 10 para agarrar buen lugar. Y los borrachitos que paseaban por la plaza decían: para mí que los interiores de La Paz son rojos. Y otros decían: para mí que son negros como su conciencia. Y otros decían: para mí que son, esas ni calzones, digo, ni interiores usan. No te rías. No los podemos juzgar porque son almas perdidas por el alcohol. Llegó el momento en que salió doña Paz finamente vestida con peineta de carey, en actitud altiva y soberbia, subió al carruaje, se sentó y con sorpresa descubrió que por lado y lado en el camino que tendría que seguir hasta la Plaza Mayor estaba atiborrado de gente. La sorpresa de ella fue mayor cuando al iniciar la marcha del carruaje, esa misma gente comenzó a gritar: machincuepa, machincuepa, machincuepa. Ay, cómo era la gente que se dejaba llevar por los otros. Llegó a la Plaza Mayor, descendió del carruaje, subió al templete y la gente gritaba más fuerte: machincuepa. Fue entonces cuando doña Paz se bajó y dijo: ¡ay, no puedo, malditos! No puedo. Y el señor notario le dijo: no se preocupe, todo pasará a manos de mercedarios de Nuestra Señora de la Merced y los franciscanos. A lo que doña Paz dijo: ¡un momento! ¿Sabe qué? Pensándolo bien, ya estoy aquí. Y armándose de valor, volvió a subir al templete. Y en medio de la gritería de la gente que no cesaba de decirle: machincuepa, machincuepa, doña Paz se dio la mano y la gente aplaudió. Inmediatamente comenzaron a gritar: ¡otra! ¡otra! A lo que doña Paz, reincorporándose, dijo: por supuesto que no, gente desgraciada. Y los borrachitos dijeron: son blancos, desde aquí se los vi. Indignada bajó del templete, subió al carruaje y cubrió su muy sonrojado rostro con un abanico. Regresó a su casa en medio de la gritería de la gente
que jamás cesó de gritarle: Machincuepa, Machincuepa. De doña Paz nada se volvió a saber. Dicen que regresó a España llevando consigo la cuantiosa herencia que del tío Mendo recibió. ¡Ay, tamales! Pero otros aseguran que fue el espíritu del tío Mendo el que de doña Paz se encargó al regresar. Vayan ustedes a saber. Lo cierto es que a partir de ese día, a la tercera calle de la Soledad, que se encuentra atrás del Palacio Nacional, se le conoció como la calle de la Machincuepa. Y esta fue la leyenda de amor de la Machincuepa. ¿Les gustó? Sí. ¿Era de amor? Sí. Bueno, ya hemos llegado a nuestro segundo punto de descenso. Les pregunto, ¿quieren descender? Ahora sí no. Ya, ahora sí. Perfecto. La siguiente leyenda es de este lugar, la famosa Casa de los Azulejos. Un lugar que inicialmente estaba dividido en dos. La casa del lado norte, o sea, la de este lado, que pertenecía a don Rodrigo de Vivero Llaverrucia, primer conde del Valle de Orizaba. Ay, que por cierto tenía un hijo de nombre Luis, un caballero que no estudiaba, que no trabajaba. Hoy en día les llaman Nini, era un Nini colonial, porque ni estudiaba, ni trabajaba, ni pretendía hacerlo. Ay, bueno, pero eso ya es chisme. La casa del lado sur pertenecía a don Diego Suárez de Peredo, un rico minero de Zacatecas, quien a su vez tenía una hermosa hija de nombre Graciana, chica hermosa y virtuosa, de esas que solamente salen de casa por ir a catedral a oír la misa. Una joven que cierto día, regresando de oír misa, tuvo un fatídico encuentro con ¿quién cree? Con Luis. Con don Luis, el Nini colonial, el vecino de al lado, el cual al verla quedó inmediatamente prendado de ella. Pretendió cortejarla, pero ella, conociendo la fama del caballero, le dijo que se metió a su casa y cerró la puerta. El caballero volvió a insistir. Doña Graciana le volvió a decir que el caballero volvió a insistir. Era el colmo de la baja autoestima. Doña Graciana, viendo que rechazar al caballero no estaba funcionando para quitárselo de encima, decidió cambiar de estrategia. Y en la última ocasión que el caballero insistió, ella terminó por decirle que sí. Pero como buena mujer le dijo con una condición. Ah, de eso saben muy bien. Y la condición era que el caballero se pusiera a trabajar. Y doña Graciana le dijo: mira, y si fortuna haces, hasta contigo me caso. Bueno, ya lo sabes. Se metió a su casa y cerró la puerta, pensando que al final se desharía de este caballero, sin imaginar que don Luis se puso a trabajar. Y con tanta suerte y fortuna que hizo mucho, pero mucho dinero rápidamente, regresó a hacer cumplir su promesa de matrimonio a doña Graciana, quien se casó con él. Y estas dos casas se unieron en una sola, la que observan ahí, la casa de los segundos condes del Valle de Orizaba, quienes le heredaron el inmueble a los terceros condes del Valle de Orizaba, quienes le heredaron el inmueble a los cuartos condes del Valle de Orizaba, quienes le heredaron el inmueble a los quintos condes del Valle de Orizaba, quien, por cierto, la quinta condesa se llamaba igual que la segunda, se llamaba también Graciana. Se casó, fue feliz, pero el esposo se la llevó a vivir al estado de Puebla. De allá tristemente enviudó.
regresó triste a esta ciudad a habitar el inmueble que aún le pertenecía, pero lo encontró deteriorado. Insistió en remodelarlo y que por fuera lo recubrieran con una técnica en cerámica que había conocido en el estado de Puebla llamada talavera. La gente le decía, oye, no hagas eso, va a parecer esto baño. O lo que es peor, va a parecer esto cocina. Pero cuando han visto que una mujer a la que le digan no lo hagas, haga caso. Nunca. Así quedó el inmueble forrado con el azulejo que hasta hoy en día observan. Y los quintos condes le heredaron el inmueble a los sextos condes del Valle de Orizaba, y los sextos a los séptimos, y los séptimos, y el octavo conde tenía una hija hermosa, Elena, joven hermosa y virtuosa, que cometió la misma estupidez que cometen todas las jóvenes. Se enamoró de un caballero galante y oficial, de nombre Manuel Palacios, muy galante, muy oficial, pero con cero, y lo peor de todo, con cero abolengo. El octavo conde habló con su hija y le dijo, no, tú no puedes posar tus bellísimos ojos en semejante caballero, porque el caballero es pobre y nosotros somos ricos. El caballero es corriente y nosotros somos finos. Somos tan finos que nos cargan del pellejo del pescuezo y no chillamos. Pero la joven respondió, padre, en el corazón y en los sentimientos no se manda. Ay, siguen pensando igual, por eso les va como les va. Así contestó, que en el corazón y en los sentimientos no se mandaba. Y el octavo conde le dijo, vas a ver cómo sí. Acusando falsamente al pretenso de ladrón, lo mandó encerrar en la cárcel, pensando que así se les haría del caballero, sin imaginar que a los 15 días habría un motín del que escaparían todos los presos, entre ellos Manuel Palacios, quien vendría hasta este lugar con la intención de... Ay, qué románticos son, ¿no? De vengarse del octavo conde que encerró justamente en la cárcel. Ay, no ha habido evolución de pensamiento. Así se introdujo en el inmueble, se apostó bajo las escaleras y esperó pacientemente a que el octavo conde bajara. Y el octavo conde y Manuel Palacios le asestó 40 puñaladas por la espalda, dejándolo muerto. ¡Ay, no lo vean! Ustedes que son menores de edad. Lo arrestaron de nueva cuenta y lo condenaron a morir a garrote. Y no como le hubiera gustado. O sea, rápidamente. La muerte a garrote era lenta. ¿Saben qué era el garrote? No, era una silla que en el respaldo estaba dotada de un cintillo de hierro a la altura del cuello, que tenía un tornillo que al darle vuelta apretaba y apretaba hasta que causaba la asfixia del sentenciado. Bueno, el octavo conde anduvo vagando durante 5 largos años dentro de este lugar y en los alrededores, hasta que finalmente encontró expiación. Dicen que gracias a que una sirvienta de nombre Nedina Méndez de Orenday le mandó a hacer una misa. Fueron los últimos condes del Valle de Orizaba que habitaron el lugar. Vendieron a otra ilustre familia, los Iturbe y Daró, que no habitaron el lugar, sino que lo rentaron. Primero a don Porfirio Díaz y en 1917 a los hermanos Zambos, que 2 años después, esto es en 1919, inauguran aquí la primer cafetería, chocolatería y droguería de nombre Zambos. Desde el principio expresaron su deseo por querer comprar el inmueble, pero los Iturbe y Daró
No se los vendieron hasta 1973. Poco les duró el gusto a los hermanos ambos, ya que en 1985 Carlos Slim compró la marca y el inmueble de al lado, y el de al lado, y el de al lado, y el de atrás, y el de enfrente le gustó, pero le dijeron, no, señor Slim, es el Banco de México. Y dijo, no, entonces ese ya es mío. Pero el de al lado sí, y el de al lado, y el de al lado. Y esta fue la leyenda de por qué todo el centro es territorio Telcel. Ha llegado el momento de que todos cierren sus ojos. Si sienten que les sacan la cartera, no hagan caso. Es percepción suya. Van a poder abrir sus ojos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Al oriente de la Nueva España estaba la casa de don Luis Hernani Martínez, español pobre, pero de muy buen corazón. Se había casado con una hermosa doncella de la nobleza indígena mexica, doña Marina. Tuvieron una hermosa niña, a quien bautizaron como Luisa de Hernani Martínez. Luisa era muy pequeñita cuando la madre murió, así que quedó al cuidado de don Luis, quien la amaba con todo el corazón. Cuando Luisa cumplió 20 abriles, don Luis ya era un ancianito, pero Luisa se había convertido en la más hermosa doncella de aquellos tiempos. Todos los caballeros que la conocían querían conquistarla. Muchos quedaron ahí, heridos al filo de la espada, al disputar sus amores. Pero otros le compusieron versos, canciones, poemas. Sin embargo, Luisa no quería dar falsas esperanzas a nadie y se mantenía encerrada en su casa para tristeza de sus enamorados. Pero una mañana llegó a la Nueva España una familia de alto linaje y gran abolengo, la familia de los Montes Claros. Tenían un hijo llamado Nuño, alto, rubio, de ojos azules y tan hermoso como el sol. Todas las doncellas del virreinato hacían todo lo posible para conquistarlo, pero ninguna lo conseguía. Hasta que una tarde llegó a oídos de Nuño que existía una joven mujer, tan hermosa y tan perfecta como un ángel, con una belleza exótica y arrebatadora. A partir de ese momento, Nuño iba todas las tardes a espiar a casa de Luisa sin obtener éxito. Pero en una ocasión vio salir a una señora que había ido a visitar a la muchacha. Inmediatamente la abordó, le imploró, le rogó, le suplicó que entregara unas cartas que había escrito para la joven. La señora accedió por una jugosa propina. Y fue así como estas cartas de amor que tan ardorosamente Nuño había escrito para Luisa surtieron efecto, pues ella accedió a entrevistarse con él allá en el sur, donde Nuño tenía una chocita, allá en Coyoacán. Ahí, Luisa fue la mujer más dichosa del mundo, amada por don Nuño, quien era un experto enamorado. Estas visitas comenzaron a ser cada vez más y más frecuentes, cosa que ofendía, lastimaba y humillaba al padre de la muchacha por obvias razones. Pero esto a Luisa no le importaba, pues estaba loca de amor por don Nuño. Una tarde, cuando regresaba de allá de Coyoacán, encontró un ambiente extraño en su casa. Entró llamando a su padre. ¡Padre! ¡Padre! ¡He vuelto, padre! No lo encontró por ningún lado, así que decidió entrar a la habitación. Ya ahí lo encontró muerto, con la mirada perdida y un rictus de inmensa tristeza. ¡Padre! ¡Padre, papá, por favor, levántate! ¡Papá, por favor, perdóname! Una vez muerto don Luis, estas visitas comenzaron a hacerse en casa de Luisa, cosa que escandalizó a los vecinos, pero esto a ella no le importaba. De este amaciato tuvieron 3 hijos verdaderamente hermosos,
que Nuño amaba con todo su corazón. Eran su mayor tesoro. Esto hacía pensar a Luisa que Nuño muy pronto le pediría matrimonio y la llevaría vestida de novia ante el altar. Pero las cosas empezaron a cambiar. Las visitas empezaron a espaciar. Lo que eran días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Luisa le reclama el porqué de ese proceder. Él confiesa que fue obligado por su padre a pedir la mano de una joven española, hija de un muy buen amigo de su padre. Pero también le dice que no se preocupe, que él no está dispuesto a acatar esa orden, aunque le quite la herencia. Luisa le cree. Hacía muchas semanas que Nuño no venía a visitar a Luisa, pero esa noche, esa fatídica noche, Luisa estaba ahí en su balcón con la ventana abierta de par en par y solo la hermosa luna plateada como testigo. Arrullaba entre sus brazos a su niño más pequeño, llorando amargamente. Los vecinos, al escuchar su llanto, comenzaron a murmurar: ¡pobre mujer! ¡Ay, sí, pero cómo se le ocurre que alguien de tan alta alcurnia se iba a casar con ella! Claro, eso todos lo sabíamos. Esas palabras lastimaron más aún el corazón de Luisa, que salió corriendo como una loca en busca de Nuño. Ella tenía un mal presentimiento. Ella creía que uno de sus antiguos enamorados lo había matado por la espalda. Así que corrió y corrió hasta llegar a la mansión de los Montes Claros. Ahí se quedó pasmada. Una gran fiesta se celebraba. La gente reía, chocaban las copas, reían felices. Luisa se cubrió la cara con el velo, entró en la mansión y preguntó a la servidumbre qué es lo que ahí se estaba celebrando. ¿Cómo? ¿No sabes? El día de hoy se ha casado el joven Nuño con aquella hermosa joven rubia. Sí, se han casado a las 9 de la mañana en la iglesia del Sagrario que está juntito a la catedral. Luisa no quiso, no pudo seguir escuchando. Los celos la volvieron loca. El odio devoraba sus entrañas. Así que salió corriendo como un verdadero demonio hasta su casa. Al llegar ahí, se encerró, se topó con la camita de sus hijos, pero recordó que Nuño guardaba un filoso puñal en aquel armario. Fue al armario, tomó el puñal, regresó a la camita y allí en repetidas ocasiones hundió ese puñal en los pequeños cuerpecitos. Los niños gritaban despavoridos: ¡te odio! ¡Te odio, Nuño! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Los vecinos, al escuchar los gritos de Luisa, el llanto de los niños, como pudieron, llegaron y derribaron la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Los niños habían muerto. Las mujeres se desmayaron ante la dantesca escena. La cama era un charco de sangre rojo carmesí que brillaba con la luz de las teas que llevaban los hombres. Como pudieron, la amarraron y la llevaron ante el tribunal del Santo Oficio. La noticia llegó a oídos de Nuño, quien dejó la boda, dejó la novia, dejó todo para ir a ver si era cierto eso que le decían de sus amados hijos. Cuando llegó ahí, no podía creer que esa masa sanguinolenta fueran sus amados hijos. ¡No! Así que tomó el puñal, el mismo con el que Luisa les había quitado la vida, y se fue corriendo como un loco hasta su casa. Al llegar ahí, lo único que quería era borrar esa última imagen de sus amados hijos, y con ese filoso puñal se sacó los ojos, le voluntió en su corazón para quitarse la vida. A Luisa la sentenciaron a morir en la hoguera. Al día siguiente se abrieron las puertas de la Santa Inquisición. Luisa estaba irreconocible, el pelo pegado por la sangre, el rostro amoratado y desfigurado, porque una noche anterior le habían dado la tremenda tortura. La gente había podido ver la ejecución de esa maldita vieja, de esa maldita loca que había matado a sus hijos. Todos, al verla, comenzaron a injuriarla. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Quémenla! ¡Cállense! ¡Cállense todos! Los odio, muerte a todos, desde mi tumba. Fue hasta ese momento en que tuve algo de lucidez. Y entonces vi hacia allá donde había estado mi casa y comprendí lo que había hecho con mis amados hijos.
Perdón. Perdón, hijitas, perdón. 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 Pero los guardias no tuvieron compasión de mí. Dieron la orden de ejecución. Encendieron el cadalso. Fue la muerte más horrible que pudiera imaginar. Ya estaba muerta cuando mi cuerpo estaba medio quemado. De pronto una gran tormenta se soltó en la Nueva España. Todos salieron para protegerse de la tormenta, dejando ahí mi cuerpo muerto, tirado y a medio quemado. Al día siguiente me mandaron a buscar, pero no me encontraron. Dicen los clérigos que a los 9 días los muertos sueltan sus cadenas. Se sentía un frío infernal, un frío que calaba hasta los huesos. Nadie quería salir de sus casas, ni siquiera asomar a sus balcones. ¡Ay de aquellos que se tropezaban conmigo, porque caían ahí, fulminados, muertos, como si hubiesen visto al mismísimo demonio! En ese momento todos se dieron cuenta de que si me escuchaban lejos, es porque estaba muy, muy cerca. Y si me escuchaban cerca, es porque estaba muy, muy lejos. Hubo muchas muertes. Por ello la Santa Inquisición prohibió terminantemente que mi historia siguiese siendo contada. Pero eso de nada sirvió, porque desde esa noche hasta estos días, mi horrible espectro vestido de blanco vaga por las oscuras calles de esta ciudad, siempre invariablemente buscando venganza contra ese maldito de Nuño, incansablemente llamando a mis amados hijos. Y esta fue la leyenda de La Llorona. Tranvía de Leyendas les agradece que hayan tomado el recorrido. ¿Les gustó? Sí. ¿Se divirtieron? Sí. Recomiéndenos. Sí. Si no les gustó y no se divirtieron, recomiéndenos con sus enemigos, mándenos. Sí. Nosotros nos hacemos cargo de ellos. Visítenos en nuestras páginas de redes sociales. Estamos como Tranvía de Leyendas Oficial. Quiero presentar al equipo que hizo posible el recorrido. Nuestro operador que nos llevó y nos trajo con bien, el señor Javier. Fuerte el aplauso para él. Fantástica, maravillosa, extraordinaria, nuestra dama y nuestra llorona, Itzel Chiyu. Y un servidor y amigo, Rodrigo San Martín, les damos las gracias. Gracias. Recuerden suscribirse y darle like. Nos vemos en la próxima.